Ya, entonces la ortopedia y traumatología en algunos otros establecimientos es traumatología y ortopedia es la ciencia médica que estudia las lesiones y las enfermedades del aparato locomotor. Consideramos el aparato locomotor desde columna vertebral, pelvis y las extremidades. Pero cuando hablamos solamente de traumatología, el capítulo de traumatología es la ciencia que estudia las lesiones del aparato locomotor causado por una energía traumática, ¿no? Lo cual indica que gran parte de este concepto parte del agente etiológico que es un trauma, ¿ya? Ejemplo, una persona que sufre caída de una altura, ¿no? Obviamente, dependiendo de la intensidad del traumatismo, van a producir diversos tipos de lesiones. ¿Ya? Entonces, y la ortopedia es la ciencia médica que estudia las enfermedades y lesiones del aparato locomotor. Y aquí viene la gran diferencia. No existe antecedente traumatizante. Ejemplo, una enfermedad degenerativa, un desgaste articular progresivo que se da a través de los años, ¿no? O una osteoporosis, incluye también acá los cuadros tumorales, los cuadros infecciosos, como podrán darse cuenta que frente a estas patologías no existe directamente un antecedente traumático que sea causal de esta patología. Entonces, a las patologías no traumáticas generalmente en establecimientos lo estudia la ortopedia. Lo más importante, como es una ciencia médica y la ciencia es muy técnica en cuanto al abordaje de los pacientes que requieran este análisis de las lesiones del aparato musculoesquelético, tiene que tener un ordenamiento para el diagnóstico. Al igual que otras especialidades, también en traumatología tenemos pues el análisis a través de una historia clínica que cuenta un interrogatorio, que todo no pasa por la monotonía de preguntar de acuerdo a los síntomas y ya uno emitir alguna opinión. Lo importante en traumatología es que hay que hacer un análisis previo, ¿no? A través de una buena historia clínica, y la historia clínica tiene sus componentes, ¿no? Y esto es algo que para la búsqueda del diagnóstico hay que tratar de hacer un buen interrogatorio al paciente, ¿no? Y esto es una gráfica de una evaluación que realmente no es tan técnico ni científico. La historia clínica traumatológica es un documento de registro, ¿no? Al ser un documento de registro significa que tiene que estar registrada la información y tiene como objetivo un carácter médico y legal, ¿no? Entonces, ¿cómo entendemos esto? Todas las historias clínicas actualmente para la evaluación médica es un documento de registro, tiene que haber un registro, puede ser registro físico a través de un documento o puede también ser un registro virtual, pero lo importante que lo registrado, de acuerdo a la evaluación, al planteamiento de la historia clínica, tiene carácter médico legal, lo que significa tiene fines médicos, a la búsqueda de diagnósticos, a la búsqueda de antecedentes de una persona que ya tiene la enfermedad anteriormente, y el registro en una historia clínica nos va a servir para correlacionar relación de la enfermedad y evolución de la enfermedad. Y desde el punto de vista legal, que también sirve para todo proceso legal, las autoridades judiciales siempre van a partir un proceso jurídico en el aspecto médico a través de la historia clínica y a través de los protocolos de manejo de estas historias clínicas.
La historia clínica traumatológica, en lo posible, tiene que ser una historia completa, es decir, llevar toda la información, lo cual no significa pues hacer un testamento de 2, 3 horas. Una buena historia clínica con bastante orientación y dirigida al diagnóstico del caso puede ser hecho en 3, 5 minutos y con pocas palabras tratar de especificar mucho la información que trae, ¿no? Esta historia clínica tiene que ser legible, también tiene que ser veraz. Veraz significa pues de anotar la veracidad de la información, ¿no? Tiene que haber un ordenamiento en la confección de la historia clínica, tiene que ser confeccionada la información, la evaluación, el examen clínico en forma respetuosa y también debe de ser confidencial, tiene que tener fines totalmente claros para las cuales el objetivo de esta historia clínica ya nos dice tiene que tener carácter médico legal, médico, ¿no? Y en la parte legal también dentro de la confidencialidad. La historia clínica traumatológica, al igual que cualquier otra historia clínica, tiene mayor incidencia en una anamnesis, un examen físico, un diagnóstico clínico, un diagnóstico radiológico, el planteamiento del tratamiento y el conjunto de todos estos procesos tendrá un paciente con un pronóstico bastante bueno. El pronóstico depende mucho también del diagnóstico y la evaluación que se ha realizado en el paciente, ¿no? A una buena evaluación, lo más probable es que tengamos un diagnóstico clínico acertado. También complementamos con diagnósticos radiológicos y partiendo del diagnóstico clínico, diagnóstico radiológico, podremos hacer el mejor planteamiento en el tratamiento del caso traumatológico. Y si nosotros seguimos todas estas pautas con ordenamiento y precisión, probablemente el manejo, el pronóstico, el resultado del tratamiento al paciente tiene que ser eficiente. La historia clínica tiene una serie de componentes, uno de ellos es el interrogatorio. En el interrogatorio se revisa, generalmente se profundiza en función a la enfermedad actual, es decir, cuál es el motivo de la consulta, ¿no? Paciente que sufre una caída y describir claramente cómo fue la caída y qué efectos causa la caída a través de los síntomas, ¿no? Pero el interrogatorio parte principalmente del motivo por la cual el paciente asiste a la consulta, asiste a la institución a ser diagnosticado y tratado, parte de la enfermedad actual. En algunos casos también es bueno revisar algunos antecedentes, ya sean personales o familiares, de algunas enfermedades. Obviamente en los casos de haber tenido una fractura, por decir, en la misma pierna hace un año, o tener una fractura en otro segmento del cuerpo, otro accidente y cualquier cosa que pudiera servir como una información y buscar la asociación o la relación de ese antecedente con la enfermedad actual, ¿no? También es válido tomar en los antecedentes algunos antecedentes ya que sean de tipo familiar, no solamente sean antecedentes personales, sino también antecedentes de familia, ¿no? La semiología es la ciencia que estudia los síntomas y signos de las enfermedades. Esto ya ustedes lo conocen. En cada especialidad siempre hay algunos síntomas que son muy frecuentes para muchas lesiones, muchas patologías, y lo cual se van formando y establecen triadas sintomáticas. Es probable cuando estudien corazón, estudien cualquier otra patología, van a existir triadas que se asocian. Triadas sintomáticas, en el caso de traumatología, hay una triada que está asociado el dolor, la deformación y la disfunción. Casi siempre en patologías traumáticas vamos a aplicar esta triada, el dolor, qué características, y a ver, el dolor originó
deformación, o a la vez si este dolor o deformación producto de un traumatismo le ha producido alguna alteración en la función, es decir, no puede caminar, no puede apoyar el pie y diversas cosas, ¿no? Pero el dolor es una sensación subjetiva, no agradable, pues, ¿no? Para cualquier persona. La deformación es la alteración de la forma. Y la disfunción, alteración de la función, ¿no? Entonces hay que considerar mucho esta tríada sintomática, ¿no? En la anamnesis, ahí directamente ya vamos cuál es el motivo de la consulta y también la enfermedad actual, ¿no? La razón por la cual acude a la consulta el paciente. Y una de los síntomas más frecuentes, importantes, es el dolor. Se puede dar tanto en alguna extremidad o también en alguna articulación, en algunos casos vienen asociados, ¿no? Y hay que también precisar si producto de ese dolor y el traumatismo pueda estar generando una limitación en la función, ¿no? Es decir, golpe en el hombro, el paciente no moviliza el hombro, ¿no? Y también evaluar si existen deformidades o si existe alguna alteración en la marcha o en el movimiento, ¿no? Sigamos con el mecanismo. Cuando hablamos ya de mecanismos del trauma, vamos a ver que existen dos tipos de mecanismo traumático que puedan tener diversos tipos de repercusión. El mecanismo directo y el mecanismo indirecto, ¿no? El mecanismo directo, por ejemplo, para una lesión del hombro, tendría que ser un trauma que va directamente al hombro. Pero si nosotros a través de un freno y el impacto de las fuerzas va a la palma de la mano, la energía que traslada va a terminar en el hombro produciendo una lesión. En este caso, este sería un mecanismo indirecto, la de la imagen, ¿no? Y si fuese un golpe directo sobre el hombro, ya estaríamos hablando como causal un mecanismo directo de la lesión. Siempre evaluar localización, también es importante evaluar cuánto tiempo ha ocurrido ese traumatismo y cómo se ha comportado, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo viene usted con ese dolor? ¿Cuándo fue el golpe o la caída? ¿Hace 4 días? Eso sería el tiempo de ocurrencia, ¿no? Y qué es lo que ha presentado desde el primer día. Importante saber cuál es el estado actual, o sea, actualmente cómo se ha comportado ese dolor. Puede mantenerse igual, puede haber disminuido. En el caso de haber disminuido, ¿en qué porcentaje ha disminuido el dolor? Puede decir 20%, ya estaríamos hablando en un cuadro inflamatorio que ya está en remisión, pues, ¿no? De acuerdo al tipo de trauma y de acuerdo a los días, diríamos ya que este traumatismo ya está cumpliendo su ciclo de evolución. Y en algunos casos hay pacientes que vienen con antecedentes de muchos días, explicando que ya han sido vistos en una institución y le dieron tratamiento, pero aún con el tratamiento no mejora, o algunos mejoran pues en determinado tiempo un 60-70%, o en su efecto pueden haber mejorado un 10-20%. La respuesta al tratamiento, el tiempo de ocurrencia, siempre se va a medir. Es importante la medición para ver la evolución de la lesión. En cuanto a síntomas, ya habíamos dicho que son molestias o sensaciones subjetivas de la enfermedad. Entre los síntomas que siempre observamos en traumatología es el ardor, el dolor, el hormigueo, también una impotencia funcional constituye un síntoma, y algo importante, quizás nuevo para todos ustedes, tengo la sensación de inestabilidad en el hombro que no me controla, como que el hombro se me va a cualquier lado, ¿no? Es otro síntoma también asociado a la traumatología, ¿no?
Ya habíamos hablado acerca del dolor. El dolor lo vamos a medir de acuerdo a la evolución, de acuerdo a la localización, de acuerdo a la intensidad y también de acuerdo a su origen. El dolor desde el punto de vista de la evolución puede ser agudo o crónico. Generalmente agudo hasta las 2 semanas y crónico a partir de las 2 semanas. Algunos otros consideran a partir de la tercera semana. Y hay casos excepcionales como las luxaciones que consideran agudo antes de las 72 horas. Después de las 72 horas ya es una luxación crónica, o sea, tiene cierta particularidad, pero generalmente el agudo y crónico se miden a través de las semanas, 2 o 3 semanas agudo, después de la tercera semana ya es una patología crónica para su manejo y tratamiento. La localización del dolor puede ser superficial, puede ser profundo o puede ser difuso. El paciente mismo muchas veces lo señala: tengo un dolor superficial en la zona superficial de este lugar, como que también puede decir tengo un dolor pero lo siento adentro, a la profundidad. Y como también el paciente puede decir, tengo un dolor que es profundo, superficial, o sea, es algo inespecífico, ¿no? Bueno, también el dolor lo tenemos que medir de acuerdo a la intensidad. Hay diferentes formas de medir. Hay una tabla del 1 al 10, ¿no? O también bajo esta consideración de leve, moderado y severo, ¿ya? En algunas oportunidades es bueno medir la intensidad, ¿no? ¿Cuándo ha sido el dolor más intenso? Fue hace 2 días. Supongamos que hace 2 días tu dolor estaba en 10. Hoy día, ¿en cuánto está? Te puede decir 8, 6, 4, ya uno se da cuenta cuál ha sido la evolución del dolor, ¿no? Pero también se puede medir a través, pues, de leve, moderado y severo, ¿no? De acuerdo al origen, el dolor puede ser de origen traumático, puede ser de origen inflamatorio, de origen degenerativo, de origen infeccioso, de origen tumoral y de origen neuropático. Todas estas causales de patologías o caracteres de patologías pueden tener un tipo de origen al dolor y también pueden tener ciertas características específicas. En el examen físico, evaluar la talla, el peso, porque si estamos hablando de una patología articular en rodilla, y tenemos que saber que la rodilla, desde el punto de vista de la biomecánica, no solamente sirve para la deambulación, sino también para el soporte de las fuerzas, ¿no? Y si vemos una persona que tiene 130 kilos con dolor en rodilla, ya sabemos que está en sobrecarga esa rodilla. Y si tiene mayor de 40 años y no hay antecedente ni traumatismo, tendríamos que pensar, y es un cuadro degenerativo, inflamatorio, ¿no? Miren cómo vamos llegando a un diagnóstico simplemente evaluando desde el punto de vista físico. Esto es algo rápido, ¿no? Entonces es bueno también saber el peso, la talla del paciente. En el examen físico, la inspección es un elemento importante. Generalmente hacemos la inspección comparativa. Si hay dolor y refiere a aumento de volumen en el hombro izquierdo, un paciente, yo tendré que ver el hombro derecho, cuál es la estructura anatómica, la forma anatómica, y a partir del hombro normal poder definir claramente si hay un aumento de volumen en el lado lesionado. Y ya podría decir si este aumento de volumen es ya intenso, ¿no? O ya con cierto grado ya de complejidad ese aumento de volumen. También a la palpación podemos definir una serie de aspectos. En patologías articulares, medir el rango de movimiento articular es importante. La lesión, ¿cuánto limita el rango articular? Si la lesión limita la marcha, también hay que buscar cuál es el agente causal. Si estamos sospechando de un paciente con una probable fractura de fémur
y lo levantamos, vemos que se para, indudablemente descarta fácilmente una fractura de fémur, ¿no? Entonces buscamos otro tipo de patología que vaya de acuerdo al traumatismo y de acuerdo a los síntomas que trae el paciente. No olvidar siempre asociado a una patología traumática excepcionalmente en columna y extremidades es el examen neurológico, ¿no? Muchas veces la evaluación neurológica ya determina el grado de lesión, ¿no? Un paciente con una fractura diaficiaria de húmero ingresa al paciente porque tiene la mano caída, la mano péndula, ya estamos hablando que hay una lesión del nervio radial, y si a esto se asocia un accidente de mediana o alta complejidad, ya tendríamos que pensar en una fractura que ha comprometido al nervio, ¿no? Miren cómo vamos llegando a los diagnósticos o a las sospechas clínicas. Nuevamente en la semiología, la inspección, la palpación y la movilidad articular son elementos que van a dar una mayor impresión o una mayor información para los diagnósticos, ¿no? En la inspección, la actitud por la cual viene el paciente es importante. La actitud, si el paciente ha sufrido un traumatismo en el hombro, un traumatismo severo en el hombro, y viene con dolor, viene tranquilo en una posición, aparentemente en esta posición, lo primero que nos va a llamar a la inspección es la actitud, ¿no? Y lo segundo es la postura articular. Y nosotros a la inspección, algunos se podrán dar cuenta que está ocurriendo en el hombro derecho, pero otros prefieren primero a la inspección evaluar el lado sano. Y si evaluamos el lado sano, se caracteriza porque expresa una gran... ¿Qué tipo de imagen geométrica es esto? Una gran convexidad, ¿no es cierto? Y en la zona lesionada vemos que no hay esa gran convexidad. Diríamos que es un ángulo, ¿no? De 100 grados, recto, no tiene la forma geométrica, hay algo anormal acá. Más adelante, reconociendo la forma y un traumatismo que haya originado dolor, impotencia articular, ya a través del signo de la charretera podemos definir sin necesidad de radiografía que estamos frente a una luxación anterior de hombro. Solamente a la inspección ya tenemos el diagnóstico. Eso lo vamos a revisar o lo van a revisar más adelante con mucha claridad. Por ejemplo, aquí hay alteración del eje, ¿no? Hay un extremo proximal del húmero en aducción y el extremo distal en abducción, ¿no? También hay deformaciones. Acá hay una alteración de la forma normal cuando esta sería la forma normal. Aquí hay una alteración, deformaciones, ¿no? En algunos casos vienen asociados también con alteraciones en la piel, lesiones de superficiales, zonas equimóticas, erosiones. Y en algunos casos, en otras patologías, también se observa un paciente con un trofismo muscular o una alteración en la tonicidad muscular. O sea, toda esta información lo podemos observar a través de la inspección. Sigamos con la inspección. Preferentemente debe ser un estudio comparativo. Si a nosotros preguntamos cuál es su molestia, cuál es su dificultad, el paciente nos dice en el brazo izquierdo. Indudablemente a la inspección evaluamos el miembro sano y vemos que tiene las características normales, pero en el lado lesionado hay algo que ya nos llama la atención. ¿Quién nos dice qué es lo que llama la atención en esa extremidad? Cuando vemos una alteración en una zona o una anormalidad, hay que evaluar
a la inspección si hay una tumoración, aumento de volumen o hay una deformación. Aquí vemos que no es una tumoración, sí hay una deformación, pero esta deformación más se asemeja a una angulación diaficiaria. Miren el extremo proximal, el extremo distal, como si pensáramos en una fractura en la diáfisis del húmero. Pero aquí hay algo muy particular. Las fracturas se asocian directamente cada vez que hay movimiento con dolor, y cuando hay más movimiento hay más dolor, y aquí hay una gran angulación, pero vemos al paciente totalmente tranquilo. Esta es una enfermedad de la fractura que se llama pseudoartrosis, que genera pseudo, significa falso, artrosis, articulación. En la zona diaficiaria forma una falsa articulación, y lo característico es que no hay dolor. Ya conociendo yo la etiología y la patología, solamente viendo esta imagen puedo determinar que el paciente es portador de una pseudoartrosis en diáfisis humeral izquierda. Solamente a la inspección, ¿ya? Bueno, sigamos. La inspección también vamos a hacer una evaluación cuando el paciente está caminando, o puede ser cuando está sentado, puede estar de pie, puede estar de cúbito dorsal. En cualquier posición nosotros podemos hacer una inspección, dependiendo de la zona lesionada. Indudablemente, si hay una lesión en tobillos, piernas, este paciente no va a poder estar de pie. Va a tener que ser examinado sentado o en su efecto de cúbito dorsal, ¿no? Pero si hay una lesión en miembro superior y queremos hacer una inspección, lo podemos hacer de pie, ¿no? Porque la lesión está en miembro superior. Entonces es importante la actitud. Hay una actitud aquí ni siquiera compensadora, porque no compensa nada, ni siquiera antálgica, porque no hay dolor. Esta es una actitud postural, ¿no? Mantiene una postura que es propia de la propia lesión. No es que él quiere estar así, la actitud es postural porque la lesión exige estar en esa posición, pero no hay dolor en este caso, ¿no? Cuando vemos lesiones de las diáfisis, vamos a ver los ejes, y al estudiar el eje de este segmento vamos a ver que hay una angulación, a diferencia de una curvatura o una rotación, que son otros casos. Esto más va a una angulación. A la inspección también podemos observar lesiones propias, superficiales, secundarias a un traumatismo. Ya puede ser que el traumatismo ha dañado la estructura ósea, pero en algunos casos no daña, y daña superficies que comprometen la piel en esa zona, como estas zonas, ¿no? De cambios de coloración con reacción inflamatoria y signos de profundidad de la lesión, ¿no? Entonces, la inspección va a depender también de observar qué manifestaciones adicionales tiene este paciente producto del traumatismo. En otra forma, evaluar también las partes blandas, que es importante. Como acá hay zonas equimóticas secundarias a un traumatismo en el hombro, ¿no? Si alguien ve esta lesión en una persona que ha tenido una caída golpeándose el hombro con dificultad al movimiento del hombro, y zonas equimóticas en la cara medial inferior, es un signo típico de el signo de Heineken, que es que nos señala una fractura proximal de húmero. Solamente con tener el antecedente traumático, dolor a la elevación y el signo de Heineken positivo para una fractura proximal de húmero. Entonces, las zonas equimóticas también hay que saberlos describir,
desde el punto de vista de las características del color y su localización. A la inspección también vamos a ver alteraciones superficiales de la piel, pueden ser erosiones, zonas equimóticas, zonas con tumefacción o también pueden existir heridas, ¿no?, que se han originado por el traumatismo, ¿no? También hay alteraciones de los tejidos musculares, hematomas, contracturas, tumoraciones, rupturas. Eso también se puede percibir a la evaluación de los tejidos musculares, ¿no? Ya habíamos hablado las alteraciones de los planos óseos, es decir, angulaciones, acortamientos, rotaciones. En el caso de las articulaciones, aumento de volumen si hay deformación o en su efecto si esa articulación tiene limitación funcional, es decir, limitación a los movimientos. La inspección, manifestación objetiva, mientras que el dolor era una manifestación subjetiva. En la inspección vamos a objetivar, vamos a evidenciar alteraciones físicas que ha producido dicha enfermedad, dicho traumatismo. Y acá vemos a la inspección un miembro superior porque el paciente viene con dolor en el brazo derecho. Evaluamos a la inspección el lado sano, tiene una configuración dentro de los límites normales, pero en el lado donde hay dolor, donde ha sentido el traumatismo, vemos que hay un aumento de volumen en la zona proximal, ¿no? Y en la zona distal vemos un vacío. Esto se produce por ruptura del tendón en su porción inferior o distal. Una ruptura se genera un ascenso del bíceps. Esto también es un signo inmediato para el diagnóstico. Tratamiento quirúrgico. La palpación tiene que ser bajo dos tipos de palpación, una palpación superficial y una palpación profunda. La palpación superficial tiene que ver la temperatura, la sensibilidad, el grado de sensibilidad y la presencia de dolor si hubiera a la palpación superficial. La palpación profunda hay que buscar los relieves óseos, relieves musculares, tendinosos. Hay que evaluar también contenidos dentro de la profundidad y también evaluar el dolor, ¿no? El dolor muchas veces no se percibe en planos superficiales, pero en planos profundos sí se percibe con mucha claridad, ¿no?, a la evaluación. Palpación, evaluación manual y tiene que ser comparativa, ¿no? Esta es una evaluación comparativa. En primer lugar, vamos a ver la temperatura de la zona que estamos examinando. Si existen puntos dolorosos al examen, a la presión de esa zona afectada. Evaluar cómo está el tono muscular de la zona que estamos evaluando. Si hubiera aumento de volumen, habría que evidenciarlos y registrarlos adecuadamente, al igual si hay deformaciones, como también a la palpación podemos sentir una angulación de un tejido óseo que está cubierto por planos musculares. La palpación, uno de los signos más frecuentes es la contractura muscular, ¿no?, que es el aumento de volumen por encima de límites normales para ese paciente, ¿no? Hay un incremento del tono muscular. Tono es la forma y luego se complementa con la fuerza. Particularidad si esta contractura produce dolor cuando está en movimiento o no produce dolor al movimiento. Y si esa contractura tiene una repercusión de dolor a la presión o la palpación profunda, y si esta contractura, dependiendo de la localización, está produciendo una impotencia funcional. La movilidad hay que evaluar bajo dos aspectos, una movilidad activa y una movilidad pasiva. La movilidad activa lo realiza el propio paciente realizando solamente sus movimientos voluntarios de la zona que están evaluando.
En el caso del movimiento pasivo requiere de un apoyo, requiere de otra persona que le realice el movimiento. Pero el paciente independientemente no puede hacer solo su movimiento, se recurre a una evaluación de otra persona para hacer los movimientos. El hecho de no poder hacer solo el movimiento ya significa ya que hay alteración en cuanto a la movilidad y a la función de la zona afectada. Aparte de esto, hay otros tipos de exámenes regionales, ¿no? En las cuales hay que realizar mediciones, maniobras especiales. Hay signos clásicos, como ya hemos estado observando y mencionando. Bueno, vienen otros puntos que no estamos haciendo, ¿no? El examen físico, hay que hacer examen físico tanto en el músculo como en la zona neurológica. En el músculo lo que tenemos que evaluar es la fuerza muscular y el tono muscular. Cuántos se han comprometido secundariamente después de un traumatismo. En el caso de las pruebas neurológicas hay que medir la actividad motora, la actividad sensitiva, que probablemente la patología traumática esté afectando cualquiera de las dos, ¿no? El examen neurológico, le mencionaba, esta es una caída en gota, la mano péndula, que es típico y característico en una patología en la zona del radio, en la zona humeral. Paciente con una fractura, diáfisis del húmero, pero el paciente llega en esta posición, más le preocupa la posición de la mano y no hay sensibilidad, ha perdido sensibilidad de la mano. A mí ya me habla de una fractura diaficiaria de húmero con compromiso del nervio radial, ¿no? El examen vascular también es importante, evaluación de las arterias venas en el síndrome compartamental. La evaluación de la arterial pues genera, después de una fractura, puede producir una lesión, una ruptura vascular, que el sangrado comienza a llenar en la zona intracavital y puede producir una compresión a nervios, venas, arterias. Esta patología es el síndrome compartamental y tienen que ser tratados inmediatamente. Bueno, hemos hablado a lo que se refiere el diagnóstico clínico, que es importante tener un diagnóstico clínico frente a una lesión o una enfermedad. Ahora vamos a hablar algo acerca del diagnóstico radiológico. El diagnóstico radiológico es examen auxiliar, como ustedes podrán tener conocimiento. Un examen auxiliar auxilia para confirmar el diagnóstico, pero en este caso los estudios radiológicos a nosotros nos da mucho más, no solamente el auxilio de la verificación del diagnóstico, sino también nos habla de características específicas, especiales de la lesión, ¿no? Es por eso que en traumatología, antes de plantear un tratamiento, es importante haber hecho una buena evaluación clínica y una buena evaluación radiográfica. Dentro de las imágenes de radiodiagnóstico tenemos las radiografías, las tomografías y la resonancia magnética. Son los tres exámenes que guardan una relación quizás más directa que en relación a otros tipos de exámenes. También hacemos ecografías, densitometrías óseas, pero estos exámenes son importantes. Bueno, la radiografía que se utiliza es la radiografía simple. Adicionalmente se pueden solicitar radiografías posicionales, es decir, en diversas incidencias o en diversas proyecciones. Y la otra radiografía que también solicitamos es la radiografía funcional, que son imágenes radiográficas cuando queremos movimiento de la zona afectada, ¿no? Poco se usa, pero quienes saben usarlo siempre lo solicitan.
El valor principal acá es de la radiografía simple y luego para mayor estudio complementan con radiografías posicionales o funcionales. Si nosotros, la radiografía ha tenido en determinada patología cierto grado de limitación y queremos mayor precisión en la información radiográfica, tenemos que irnos a la tomografía axial computarizada. Y hay dos tipos de tomografías, de sustracción y de reconstrucción. La de sustracción nos permite tomar, por ejemplo, un hueso ilíaco retirándole la cadera. El equipo retira la cadera y solamente interpreta al hueso ilíaco en toda su forma anatómica. Esa es la de sustracción. Y la de reconstrucción en un paciente que ha tenido una fractura a múltiples fragmentos, la de reconstrucción permite reconstruir el hueso con esa cantidad de fragmentos. Pero lo importante es que la tomografía hace un mejor estudio porque presenta una variedad de cortes. Algunos llegan a 32, a 64 y ahora ya están en 128 cortes, que es una gran cantidad. No hay posibilidad de equivocarse en el estudio radiográfico a través de una tomografía. Y la resonancia magnética es un buen estudio que más se utiliza para zonas de partes blandas. Llámense articulaciones, rodilla, hombro, muñeca, tobillo, cadera, pero también se puede utilizar en tejidos musculares, en procesos tumorales blandos, ¿no? Ese es el uso de la resonancia magnética, pero también hay otros tipos de exámenes auxiliares como la gammagrafía ósea, la ecografía, la densitometría ósea y la electromiografía. El laboratorio clínico utilizamos los básicos elementales y los que utilizamos son los exámenes convencionales, examen de orina, hemograma, grupo, factor, glucosa, urea, creatinina, son los exámenes que más utilizamos, ¿no? También utilizamos el cultivo de las secreciones o los fluidos. Y otro examen que también usamos con regularidad es la anatomía patológica o lo histopatológico, el estudio de los tejidos, ¿no? Ahora entramos a conocer la traumatología a través de sus objetivos o a través de su principio. Cuando hablemos de principio, hay variedad de principios, pero cuando hablamos de principio fundamental, es como decir, es el sol que alumbra todo, ¿no? Si no hay sol, no hay gran cosa. Entonces, tan igual que eso, traumatología traza su principio fundamental que expresa a la incorporación del paciente a la vida activa en función del tiempo. ¿Qué significado esto cuando viene un paciente producto de un traumatismo? La obligación u objetivo del médico tratante es de que este paciente vuelva a incorporarse a su actividad a la que realizaba antes del accidente y en la plenitud de sus facultades en cuanto a la zona afectada. ¿No? Incorpora al paciente a su vida activa, pero en función del tiempo. En función al tiempo significa que van a ver que hay métodos de tratamiento conservadores con aparato de yeso que logra recuperar al paciente en un promedio de 3 meses en X patología. Esa misma patología en ese mismo paciente con una intervención quirúrgica ya está en actividad para desarrollar su función a las 2 semanas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo ideal? Elegir cuál te incorpora a la actividad, a tu actividad, pero en el tiempo más corto, ¿ya? Salvo que el paciente no quiera operarse, uno ofreció lo mejor para el paciente, pero no se cumplió porque el paciente no aceptó por diversos motivos y todas las razones se respetan, pero el médico ya tiene ya la tranquilidad de haber planteado el mejor tratamiento y deciden otra alternativa del tratamiento. Pero ese es el principio fundamental.
En traumatología también utilizamos algunos protocolos, como este protocolo de trauma óseo, a través de un traumatismo, un paciente traumatizado. Importante realizar el diagnóstico clínico y el diagnóstico radiográfico. No quedarse solamente con el diagnóstico clínico ni quedarse con el diagnóstico radiológico. Ambos tienen que articular para generar la planificación del tratamiento. En consecuencia, el tratamiento que uno propone a un paciente traumatológico no es producto del azar, del libro, no, sino de un análisis propio de esa lesión en base a la unión del diagnóstico clínico con el diagnóstico radiológico. En consecuencia, el tratamiento de traumatología se planifica y ojo, todo lo que se planifica tiene éxito. En cuanto a lo que es tratamiento, siempre las lesiones traumatológicas, partiendo de las fracturas, van a necesitar una estabilidad de la fractura. Más adelante vamos a desarrollar cuál es el concepto de estabilidad para manejar las fracturas. Y el otro gran concepto es la rehabilitación precoz, que va a evitar las secuelas que puedan producir la lesión a través de su inmovilización. Si nosotros cumplimos todos los puntos del protocolo, tengan la seguridad que el resultado funcional va a ser exitoso. Entonces, no olvidarnos que frente a un traumatismo tenemos que hacer un buen diagnóstico clínico, luego los mejores estudios radiográficos para poder planificar el tratamiento. Y en el tratamiento generalmente va a necesitar una buena estabilidad, ya sea con cirugía, sin cirugía, pero es básico una buena estabilidad y luego una rehabilitación precoz. Cumpliendo el protocolo, el resultado funcional va a ser exitoso. Y aquí vemos también, en cuanto a tratamiento, hay dos tipos de tratamiento. No hay más tratamiento en traumatología, solamente dos tipos. Lo importante es conocer cuál es el tratamiento adecuado para ese caso en ese paciente. Puede ser tratamiento incruento el mejor o puede ser tratamiento cruento. Habiendo hecho un buen diagnóstico clínico, un buen diagnóstico radiográfico, yo voy a ofrecer lo mejor para el paciente. Ojo, tratamiento incruento significa tratamiento conservador y tratamiento cruento significa tratamiento quirúrgico. Entonces, el tratamiento que elijamos cuando es adecuadamente técnica, científicamente bien planteado, el pronóstico de la lesión va a ser mucho mejor cuando no hemos hecho una planificación correcta. Diversos tipos de patologías traumáticas, diversas formas de tratamiento. Hay una variedad de formas de tratamiento en traumatología y van a ver ustedes que al final del capítulo van a tener conocimiento de todas las lesiones, si no es de todas, de la gran mayoría. Sobre todo cuáles son las conductas que hay que seguir frente a un lesionado con características propias. La AO es una organización internacional donde se unen un grupo de investigadores, científicos, traumatólogos, biomecánicos, físicos, biólogos y estudian el hueso en relación a sus características y sus lesiones. Este grupo de investigación a partir del año 58 ha ido desarrollando y creciendo. Estos están actualmente en Suiza, ¿no? Están en la ciudad de Davos, Suiza, y actualmente son la organización que brinda las mejores recomendaciones y las mayores recomendaciones acerca del manejo de un paciente traumatológico. Es decir, es una institución de carácter técnico,
de carácter médico y aparte también es de investigación. Y la organización rige en todos los países del mundo. El Perú también está asociado a este grupo de trabajo de investigación y muchas veces cumple fielmente todas las recomendaciones que esta organización nos plantea a nivel mundial. Esta es la ciudad de Davos. Está un poco alejada esta organización, así comenzó. Ahora es una gran infraestructura. Bueno, hemos hablado algo acerca de tratamientos y ahora vamos a hablar qué pasa cuando a un paciente, bajo las características de la lesión y un buen análisis clínico radiográfico, decidimos que el paciente tiene que ser sometido a un tratamiento quirúrgico. Y cuando hablamos de tratamiento quirúrgico, esta organización del grupo AO plantea principios básicos para el tratamiento quirúrgico. ¿Qué significa principios básicos? Que cuando vamos a someter a cirugía un paciente con una fractura, tenemos que tener en cuenta estas 4 recomendaciones. El principio básico número 1 es la buena reducción anatómica. Acá vemos una fractura, probablemente ha sido una fractura con grandes desplazamientos, pero miren, en la cirugía lo primero que hemos hecho es reconstruir la anatomía. Cuando mejor reconstruyamos la anatomía, obviamente la capacidad de cicatrización de los fragmentos va a estar más seguro y va a ser mejor en relación a tiempos. El segundo principio es preservar la vascularización, lo que significa cuidar la irrigación de la zona perifracturaria. El tercer principio, dar una buena estabilidad. Hemos reconstruido anatómicamente, hemos cuidado de no dañar la irrigación que está alrededor de la fractura, pero ¿cómo mantenemos la fractura? Es decir, ¿cómo le damos estabilidad de la fractura? Va a depender diferentes tipos de elementos de estabilidad para una fractura que lo van a estudiar a medida que avance el curso, tanto en las teorías como en las prácticas, pero lo importante es darle una buena estabilidad. Primero, reconstrucción anatómica. Segundo, el cuidado de la irrigación. El tercero, dar una buena estabilidad a esa fractura ya reconstruida. Para el cuarto principio, iniciar cuanto antes la rehabilitación precoz. En consecuencia, el tratamiento quirúrgico en traumatología parte de una buena planificación. ¿Y cuáles son los componentes de una buena clasificación, un buen diagnóstico clínico, ¿no? Una clasificación de la fractura. Esta fractura no es igual a esta otra, ni igual a esta, ni igual, ninguna fractura es igual que la otra. Una fractura se parece a la otra, lo cual indica que cada fractura tiene que ser clasificada. Una vez que se ha clasificado la fractura, tendremos mayor idea, mayor noción acerca frente a qué tipo de fractura estamos. También es importante conocer la anatomía quirúrgica. Yo tengo que conocer cómo es la estructura ósea desde el punto de su componente o su forma, ¿no? Y qué músculos importantes, qué nervio pasa por acá para no dañarlos, ¿no? Entonces, la anatomía quirúrgica es importante. También es importante si tengo los materiales necesarios para ese tipo de cirugía que he planteado. Y lo otro que es importante es el momento quirúrgico. ¿Qué es el momento quirúrgico? El tiempo que demora desde el accidente hasta el día que se opera. Y generalmente lo recomendable que las fracturas deben de operarse en la brevedad del tiempo. Mucho mejor, 48 horas, 72 horas, mucho mejor. Los resultados te garantizan mayor éxito. No es igual operar una fractura al tercer día que a los 30 días. No es igual en cuanto al tratamiento en sí y en cuanto al pronóstico también, ¿no? También conocer la ejecución, es decir, la colocación del paciente en sala de operaciones, cómo va a estar colocado, ¿no?
Tienes que saber qué abordaje quirúrgico vas a realizar para determinado tipo de fractura, cuál es la técnica quirúrgica que vas a emplear, ¿no? Indudablemente, así como se ha abierto posplanos, importante, más importante que el abrir es el cerrar los planos adecuadamente, ¿no? Tejido perióstico, tejido muscular, la fascia muscular, el subcutáneo, la piel, todo tejer, coser en forma ordenada para que tenga una buena cicatrización. Si nosotros consideramos en lo posible adecuadamente todos estos pasos, tengan la seguridad que los resultados y éxitos de la cirugía va a estar totalmente asegurado. En conclusión, las fracturas van a depender de su planificación, ¿ya? ¿Qué hacemos nosotros en el tratamiento? Vamos a restaurar la anatomía, vamos a preservar la fuerza motora de esa zona afectada, vamos a buscar que dar una buena estabilidad a la fractura, vamos a recuperar la función, vamos a evitar complicaciones y sobre todo la recuperación de la función tiene que ser precoz, que es otro de los fundamentos importantes. El pronóstico depende de una buena estabilidad. Hace muchos años ya esta imagen circulaba. Miren, este paciente con una fractura se vendó, se entablilló y al día siguiente comenzó a caminar. Al igual, todos los pacientes tratados en traumatología, fundamental la rehabilitación precoz. Para que tenga una buena rehabilitación, hay que restaurar la anatomía, preservar la fuerza motora, todo esto, que es parte importante para una buena recuperación del paciente a su actividad. También utilizamos la parte de la rehabilitación en diferentes segmentos, en diferentes patologías, ¿no? Pero la rehabilitación tiene que ser controlado, tiene que ser medido. Un médico que opera a un paciente, una vez que le has dado la recomendación para que realice su rehabilitación, lo lógico es que yo lo tengo que citar en periodos para evaluar cómo se está recuperando, qué tal eficiente es su rehabilitación, ¿no? Algunos ejercicios de rehabilitación dirigidos por el médico, en este caso especialista en terapia y rehabilitación. Así como hay fracturas, también hay otras patologías que se asocian. Patologías degenerativas, las artrosis con desgastes articulares. Patologías inflamatorias, reumatismo, artritis. Patologías metabólicas, la gota, ¿no? Patologías infecciosas son las artritis piógenas o las tuberculosis articulares, como también hay la osteomielitis, ¿no? Las osteomielitis son infecciones bacterianas que afectan los huesos. Y así también hay patologías que corresponden al ámbito tumoral. ¿Ya? Estas son patologías. Las patologías frecuentes, también hay fracturas patológicas que son secundarias a alguna lesión previa al traumatismo. ¿Cuáles son las enfermedades que pueden producir una fractura con facilidad? Son pacientes que tienen un tumor de hueso, pacientes que tienen una infección en el hueso o son pacientes que tienen osteoporosis, que son enfermedades de fondo. Cualquier mínimo movimiento puede producir la fractura. Acá se ve una fractura con una imagen tumoral, lo cual hace suponer que este paciente, antes de fracturarse, ya tenía en esa zona una tumoración de hueso. Patologías frecuentes, inflamatorias, reumatismo, artritis, metabólicas, las gotas, infecciones, las enfermedades piógenas y los tumores. Aquí sí hay algo que resaltar hasta la fecha. Solamente están considerados 4 emergencias traumatológicas que son fracturas expuestas, síndrome compartimental, luxaciones y artritis séptica. Estas 4 patologías están considerados
como una emergencia. ¿Y por qué están considerados como una emergencia? Porque el concepto de la emergencia es la patología o la entidad patológica que pone en riesgo el segmento o la vida del paciente. Frente a estas emergencias, indudablemente hay que actuar inmediatamente, ¿ya? Pero antes de actuar, hay que reconocer qué es una fractura expuesta, qué es un síndrome comportamental, cuándo hay una luxación, cómo determinar clínica radiográficamente una luxación y cómo reconocemos una artritis séptica. Este es un politraumatizado con varias fracturas expuestas. Se estabilizó a través de fijadores, hicieron las limpiezas, ya en un tiempo posterior ya las heridas están cicatrizadas, están en proceso de cicatrización para luego ser intervenidos en el tratamiento de las fracturas. Traumatología y ortopedia se encarga de investigar, restaurar y de preservar los tejidos, ¿no? Del aparato musculoesquelético a través de tratamientos incruentos o tratamientos cruentos con la finalidad de recuperar la función y de recuperar la estética también de la zona afectada. Trauma, politrauma, parte de un diagnóstico clínico, diagnóstico radiográfico para poder realizar una planificación y ejecutar lo planificado. Obviamente, después de haber operado al paciente, hay que ver los resultados. Si nosotros queremos una superación constante del servicio en el manejo de determinadas patologías, siempre hay que revisar nuestra planificación si fue lo adecuado y revisar los resultados en función a la planificación. Solamente evaluando los resultados en función a la planificación va a haber una mejora continua de nuestros procesos. Vamos a mejorar continuamente en el manejo y en el tratamiento de determinada patología. Traumatología es una ciencia, es un arte, pero principalmente es humanismo. Es el compromiso con el bien y la verdad. Trauma genera consecuencias físicas, consecuencias psicológicas y consecuencias sociales. No solamente a un paciente traumatológico ir y ver directamente la lesión, sino también ser consciente que este trauma puede originar o está originando grandes problemas físicos en ese paciente, va a haber problemas psicológicos y va a también repercutir directamente en ciertos problemas de tipo social. Esto es otra recomendación. Este es un médico que no ve el paciente directamente, va a las radiografías. Y es bueno hacerle recordar, Doc, nosotros tratamos pacientes, no radiografías. Primero tienes que evaluar al paciente, evaluación clínica, pero una buena evaluación clínica para recién pasar a la evaluación radiográfica. Si no, podemos cometer errores en la planificación y el tratamiento de estos pacientes. No, ya cuando estén haciendo vida hospitalaria se van a dar cuenta, muchos ya no ven el paciente, dame la radiografía, ya tiene esto, hay que hacer esto. No, eso no es correcto. La medicina basada en evidencias estamos todos de acuerdo, pero creo que si nosotros queremos modernizar y tecnificar mucho más a las ciencias médicas, a las ciencias traumatológicas, hay que creer siempre en una medicina basada directamente en los pacientes, con buen trato, respeto, calidad de atención y sobre todo el paciente se sienta bien, que es lo fundamental y lo básico en esa relación médico-paciente, tal cual como nos gustaría que nos traten a nosotros. Bueno, espero no haberlos aburrido. Este es el Hospital Casimiro Ulloa, pequeño en infraestructura, pero tiene una gran capacidad de solucionar problemas traumatológicos. Muchas gracias por la atención. Les deseo que a todos les vaya bien el curso, tengan la seguridad que los docentes
han sido elegidos, uno por su vocación docente, por su calidad humana, son gente de mucho respeto y muy respetuoso y de una gran vocación. En las teorías, en las prácticas, yo sé, intervengan y estoy seguro que los resultados lo van a ver a medida que van avanzando el curso. Muchas gracias con todos y hasta mañana. Muchas gracias, doctor.